Marco Reyes es un emprendedor, estratega de producto y líder de innovación tecnológica aplicada a logística y transporte en México. Se empeña como country manager de Flete.com, liderando la expansión y la consolidación de soluciones tecnológicas dentro del ecosistema logístico mexicano. Fue cofundador de Sendengo, una de las startups más relevantes del ecosistema logístico tecnológico o LogicTech, donde ocupó distintos roles estratégicos como COO, CEO, CRO y CPO. Además, participó en la conceptualización de modelos tecnológicos que ayudaron a conectar embarcadores y transportistas dentro de una industria históricamente tradicional y fragmentada. Su experiencia también incluye roles en estrategia como go-to-market, operaciones, producto y transformación digital, colaborando con startups, aceleradoras y firmas de consultoría estratégica. Hoy, su visión combina tecnología, adopción, estrategia comercial, emprendimiento operativo real de la logística moderna. En este episodio hablaremos sobre la verdad detrás de la digitalización logística, por qué muchas plataformas fracasan, el verdadero reto de la adopción tecnológica y cómo vender innovación dentro de las industrias tradicionales y qué necesita cambiar realmente para transformar la logística en Latinoamérica. ¿Qué fue lo primero que detectaste como problema dentro de la industria? Información asimétrica. Primer startup. Mi sueño original era ser un lowboard. ¿La logística realmente está digitalizada hoy? No, la respuesta es no. Señoras, señores, ¿cómo están? Bienvenidos a una edición más de The Power of Selling Talks. Como saben, yo cada semana me siento con los líderes de la industria y en esta ocasión pues tengo un súper invitadazo que ya vieron aquí en el intro. Marco Reyes, ¿cómo estás? Muy bien, Lalo. Muchas gracias, muy contento de estar aquí. Pues no, para mí es un placer tenerte aquí porque no se vayan los que nos están viendo, porque en este episodio pues vamos a hablar de tecnología aplicada a la logística, digitalización versus la realidad operativa, adopción tecnológica, retos de las startups logísticas, cambio cultural dentro de la industria y ventas y posicionamiento de empresas tech o tech logistics o logistic tech o como le quieran llamar y lo que realmente funciona y lo que no. Pero bueno, para quienes no conocen a Marco, yo les tengo aquí una pequeña semblanza de su trayectoria. Y bueno, pues Marco Reyes es un emprendedor, estratega de producto y líder de innovación tecnológica aplicada a logística y transporte en México. Actualmente se desempeña como country manager de Flete.com, liderando la expansión y la consolidación de soluciones tecnológicas dentro del ecosistema logístico mexicano. A lo largo de su trayectoria ha participado en el desarrollo de escalamiento, operación de plataformas tecnológicas enfocadas al freight, supply chain y transporte, entendiendo de primera mano uno de los mayores retos de la industria moderna, como conectar tecnología con la operación real de adopción humana. Fue cofundador de Sendengo, una de las startups más relevantes del ecosistema logístico tecnológico o LogicTech en México, donde ocupó distintos roles estratégicos como COO, CEO, CRO y CPO. Durante su etapa en Sendengo logró construir operaciones rentables desde cero, escalar modelos comerciales 3X en menos de 2 años, liderar procesos de inversión por más de 1.6 millones de dólares, desarrollar algoritmos de asignación inteligente de carga, convertir a la compañía en uno de los pagadores más rápidos del mercado logístico. Además, participó en la conceptualización de modelos tecnológicos que ayudaron a conectar embarcadores y transportistas dentro de una industria históricamente tradicional y fragmentada. Su experiencia también incluye roles en estrategia como go-to-market, operaciones, producto y transformación digital, colaborando con startups, aceleradoras y firmas de consultoría estratégica. Marco también ha sido mentor en Epic Lab en el ITAM y ha acompañado proyectos enfocados en innovación, tecnología y crecimiento empresarial. Hoy, su visión combina tecnología, adopción, estrategia comercial, emprendimiento operativo real de la logística moderna. En este episodio hablaremos sobre la verdad detrás de la digitalización logística, por qué muchas plataformas fracasan, el verdadero reto de la adopción tecnológica y cómo vender innovación dentro de las industrias tradicionales y qué necesita cambiar realmente para transformar la logística en Latinoamérica. Marco, pues bienvenido al podcast. Y tú dime, ¿qué me hace falta decir de Marco Reyes? Qué bonito suena. Qué padre, qué padre, qué padre.
Se me vinieron a la mente solo dos cosas. Una, estoy muy contento que después de perseguirlo muchos años, ahora soy profesor de licenciatura en el TEC de Monterrey de Santa Fe. Era algo que venías buscando desde hace tiempo. Entonces, felicidades. Sí. Y otra, quizás esté implícito, pero me gusta soñar. O sea, soy soñador, siempre he sido soñador. De hecho, cuando a mí me preguntan quién es Marco, siempre digo, soy un soñador que tiene la fortuna de poder, a veces, no siempre, conectar sus sueños con la realidad. Oye, ¿cuál es uno de tus mayores sueños que tienes, Marco, el día de hoy? O sea, parece que no, pero uno de mis más grandes sueños, como llevo tan poquito tiempo haciéndolo, era ser profesor. Estoy cumpliendo uno de mis más grandes sueños. Sí, como dice Jeff Bezos, uno no elige sus pasiones, las pasiones lo eligen a uno. Y me encanta que hables. Platicábamos con una de las invitadas recién, ¿no? Donde decíamos que el sistema educativo en México sigue roto. Si lo comparas con Corea hace 40 años y México hace 40 años, hoy Corea está en un nivel top educativo, hablando de las universidades. Incluso lo reconocen los rectores universitarios, donde hace mucha falta meterle a los modelos educativos. Te digo, yo estoy en la educación disruptiva, ¿no? Donde hay profesionales que enseñamos a través de nuestra experiencia laboral, enseñamos a otras personas, y por eso nosotros le llamamos educación disruptiva. ¿Por qué? Porque estamos capacitando a las empresas o capacitamos a gente a través de webinars o a través de masterclasses, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, me da mucho gusto escuchar profesionales que trabajan en la industria y que le están enseñando a los jóvenes una clase de lo que quieras, ¿no? Porque cómo hubiéramos querido que nos enseñaran en lugar de catedráticos, gente que trabajara en la industria y que nos dijera cómo era el mundo real, ¿no? Eso habla muy bien de que más allá de una pasión, creo que les vas a dar un propósito a estos muchachos, ¿no? Totalmente. Sí lo noto, no te creas. Llevo muy poco tiempo, seguramente. Porque si fuera por ingreso, pues dirías, no me voy a dedicar a eso. No hay manera, no hay manera, ¿no? Exacto, no salen los gastos. No hay manera. Pero sí lo noto, o sea, sí, llevo muy poco. Seguramente en el mediano o largo plazo voy a poder aportar desde una perspectiva más, metiéndome tal vez en la estrategia educativa de los cursos que me toque dar. Ahorita estoy aprendiendo. Mira, más allá de la estrategia educativa dentro de la universidad, creo que, y ¿por qué lo hablo así? Porque las personas hoy necesitan que alguien les ayude a transformarse. Tengo a mis mentores y hay mentores que me ayudan a mí a que lo que yo estoy transmitiendo sea de valor para la persona. Más allá de que es un ingreso, lo que realmente disfrutas. O sea, cuando una persona te dice, oye, Lalo, yo no sabía que si hacía esto podía poner en riesgo una operación, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Totalmente. Y eso da muchísima más satisfacción de que si te compraron o no te compraron o cuánto cobraste por capacitarlos, ¿no? Eso es lo que a mí me encanta. A mí la parte como más del impacto del desarrollo humano es la parte que a mí me encanta. De hecho, eso es lo que me mueve a mí para emprender. O sea, yo empecé a emprender muy joven. Tenía 26 años cuando, bueno, si contamos como la primera formal. Entonces, yo he ido creciendo también muy a la par. Mi estilo de management y mi crecimiento personal ha ido muy a la par de mis temas profesionales que han sido mis emprendimientos. Y me tardé en identificar la razón más importante por la que yo emprendía, y es impactar en la gente. O sea, a mí me gusta cuando un colaborador o un antiguo colaborador, eso me derrite, me cuenta una historia de éxito profesional o personal. Sí. Y que soy parte de esa historia, ¿no? Que las personas crezcan, que las personas, cuando a mí alguien me renuncia porque va a crecer, me da gusto, te lo juro, tengo gusto genuino. Perfecto, que te vaya muy bien, ¿no? Sí, claro. Obviamente intento retener, ¿no? Pero hay veces que la retención, sí, que no se puede, ¿no? Que no alcanza, ¿no? Pero esas historias a mí me dan gusto. Entonces,
descubrir eso me gustó, me encanta. Sí, yo estoy descubriendo una pasión que la tenía escondida y creo que este de enseñar a las personas. ¿Ah, sí? Sí, o sea, yo no me imaginaba que lo disfrutara tanto, ¿no? Y yo estando enfrente de alguien que yo sé que a lo mejor podemos entrar en controversias, ¿no? Porque el tema de cuando vas con los líderes, o sea, la capacitación con líderes, pues obviamente hay mucho ego ahí acomodado, combinado, ¿no? Y cuando tienes 13 líderes de una empresa. Y más en nuestra industria. Y nuestra industria, entonces todo el mundo sabe, ¿no? Entonces, claro, se pone el modo tenso, pero cuando decimos, a ver, chicos, yo no vengo a enseñarles a ser líderes. Ustedes están ahí por sus capacidades intelectuales y de experiencia laboral, pero les voy a dar herramientas que yo me he dedicado a construir a través de este programa. Y cuando te dicen, oye, qué bien está estructurado esto, la segmentación de un lado a otro. O sea, finalmente eso es a lo que se dedica alguien que ayuda a alguien a transformarse, es darles una caja de herramientas, pues como habilidades para la vida, ¿no? Para la vida laboral, ¿no? Y eso es lo que te llena. Y fíjate que ese dar sin esperar nada a cambio, porque no estoy ni siquiera esperando el aplauso ni el reconocimiento, sino que con que te digan, oye, qué bien está el contenido del podcast, por ejemplo, ¿no? Ya está pagado. O sea, es como, porque esta es una inversión. No es como que ni tenemos patrocinadores, ni estamos monetizando. Y para monetizar en esto, pues tardas, ¿no? Tardas, es muy a largo plazo. Realmente no es un enfoque del negocio, ¿no? O sea, que tenemos nosotros. Entonces creo que yo estoy descubriendo esa parte. Me da mucho gusto que estés aquí, Marco. Y yo quisiera abrir gracias por ayudarme a ampliar, pues qué te mueve, ¿no? Que es la parte de la educación. Este canal nació siendo educativo, gratuito, ¿no? Empezó para vendedores y decir, no te equivoques cuando hagas ventas, y empezamos con los primeros, si tú ves los primeros videos, fue de darles tips a los vendedores, no hagan esto, cuando vayan con los compradores de supply chain, no hagan esto, y empezamos a traer gente de supply chain para que les dijera a los vendedores logísticos qué no hacer, ellos mismos, ¿no? Esos fueron los primeros episodios, ¿no? Hoy se ha convertido en un ecosistema del supply, ¿no? Donde vienen compradores, vendedores, agentes aduanales, transportistas, empresas de tecnología, empresas de movilidad, de trazabilidad, gente de comunidades. Ya vino la Secretaría de Economía. O sea, se ha convertido en un ecosistema de un movimiento que espero que la gente que lo ve les sirva para algo, ¿no? Y muchos. Yo sé que no mandan muchos comentarios, pero me lo han dicho, ¿no? Y me han dicho, oye, ¿sabes qué? Tú fuiste uno de ellos. Estábamos hablando de tu podcast y dije, oh, wow. O sea, por lo menos estamos impactando a alguien, ¿no? Sí. En alguna conversación nos tienen. Y eso es lo que a mí más me llena, ¿no? Que podamos aportar a través de los invitados, porque yo siempre, como siempre digo, cada invitado que viene aquí me da un masterclass de lo que hace y del mundo y de la industria, ¿no? Y a todos los que nos están viendo, por supuesto, ¿no? Me gustaría empezar con esta pregunta de, primero, ¿cómo empieza tu camino dentro del mundo logístico? Y cómo dijiste, necesitamos transformarlo en tecnología. Fíjate que es una bonita historia porque nace de algo, de un movimiento muy bonito. Yo soy de Campeche, llevo muchos años fuera de Campeche, con el paso de los años es cada vez más difícil distinguirlo, pero soy de Campeche. Me vine a estudiar aquí, a la universidad, a una universidad privada como es el ITAM, o sea, y en el ITAM conocí a otros, muy pocos, sureños, a otros amigos que también éramos del sureste. Entonces, como a los 24, 25, en una cena de Navidad estábamos platicando de esta sensación como de fortuna. Nos sentíamos afortunados, en mi caso de ser de Campeche, ellos de Tabasco, pues de haber estudiado donde habíamos estudiado, becados, etcétera, con mucho sacrificio, pero pues que ya a los 25 años, la ruta hacia el futuro se veía muy padre, ¿no? Y no te la vas a creer, comenzamos a pensar cómo podemos ayudar al sur. Pero en un inicio era un pensamiento un poquito más como ONG, como pro bono, ¿no?
Y no lo vas a creer, comenzamos a investigar y encontrar cosas como de, oigan, pues podemos hacer algo alrededor de un corredor logístico Tabasco, el centro de México. No teníamos ni idea de logística, ¿eh? Yo nunca, o sea, bueno, no profesionalmente, mi negocio familiar de mis papás un poquito, ¿no? Entonces, una cosa fue llevando a la otra hasta que nos dimos cuenta, oigan, esto podría ser un buen negocio. Comenzamos a entender un poquito más y nos metimos a logística. Después, yo siempre cuento la historia de primero elegimos ser socios, después elegimos ser empresarios y de último elegimos la idea, ¿no? Un poco pues con esta, éramos muy jóvenes y creativos, los cuatro soñadores, ambiciosos. Era muy fácil identificar que esta industria estaba muy pulverizada, muy fragmentada, con una necesidad tecnológica muy grande. Entonces, eso está padre. Siempre la tecnología estuvo ahí. No teníamos claro el cómo, pero siempre estuvo ahí, ¿no? Entonces, esa es la historia. Así, por querer ayudar al sureste, algo que empezó en chiquito, acabó en logística. Y sí es cierto, ¿no? O sea, siempre es como que siempre México se ve del centro para arriba. Sí, sí. O sea, incluso la península de Yucatán es otra cosa. O sea, como que este bloquecito, sí, ¿no? Para los son mexicanos, ¿no? Ese bloquecito es así como... Me acuerdo de las primeras operaciones que tuvo, gracias a Grupo Modelo, MCC. La Yucateca. Hizo... No, en Oaxaca. Llegaron a Tuxtepec. O sea, a esa planta empezó a exportar muchísimo. Y entonces decían... pues vamos a abrir, o sea, MSC abre una ruta al puerto de ahí y iban a hacer una conexión con el Golfo y no sé en qué se quedó esa parte porque decíamos, no, vamos a aprovechar que llega un barco ahí y entonces a lo mejor puede ser, pero han sido intentos de hacerlo, porque incluso la península pues llega ahí Puerto Progreso y es otra lógica de México, ¿no? Y completamente sierras, las carreteras, no está tan fácil el acceso. O sea, es un buen proyecto. Es otra lógica. Habría que volver a estudiarlo y a lo mejor revivirlo, ¿no? Bien difícil, ¿eh? Sí, y más allá de eso, ya cuando vas avanzando, ¿qué fue lo primero que detectaste como problema dentro de la industria en general? Fíjate que yo por donde estudié muchas cosas de economía, entonces te voy a contestar con un ejemplo de economía que me encanta. Ajá. Información asimétrica. Ok. Yo creo que el primer gran problema que yo descubrí fue información asimétrica. ¿Qué quiere decir? Que un lado y el otro o entre varios lados no tienen la misma información. Ok. La teoría de la economía dice que dos entes racionales toman sus mejores decisiones con información simétrica. O sea, los dos tenemos la misma información. En logística sucede todo menos eso. O sea, muchísimos problemas en logística suceden por la información asimétrica. Obviamente nadie la está muy pocos la están provocando a propósito, sino que es el reflejo de la falta de automatizaciones de sistemas de comunicación, de procesos, etcétera, 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 ¿no? Eso fue una de las primeras cosas que me llamaron la atención. Y después algo que me llamó mucho la atención es que la industria estaba ávida, está todavía, solo que con sus asteriscos de cómo va cambiando. Ahora tengo mucho más experiencia, ávida de tecnología. La industria estaba y está ávida de tecnología. Tiene claros sus problemas, pero no es tan fácil después conectar a las soluciones tecnológicas. No, o sea, yo de repente, desde el primero que yo conocí, que era un ERP de Oracle en su momento, o sea, después de SAP, SAP era para todo mundo, ¿no? Uh-huh. Pero Oracle hizo como una versión más como para cadenas de abasto y cadenas de suministro. Y fue los primeros que yo conocí. Así que me decías, es un ERP end-to-end, ¿no? El famoso end-to-end. El famosísimo end-to-end, sí, ¿no? O sea, o desde pues yo estaba hablando 2005, antes. 6. Sí, 2000 es
Sí, o sea, y lo tengo referencia por mi hija, ¿no? De donde yo trabajaba en ese tiempo, mi hija debería de tener como un año, ¿no? Ok. 2006, 2007. Teníamos una plataforma en esa empresa. Esa empresa le apostaba a la tecnología end-to-end. Y así era la estructura de ventas que nosotros hacíamos era tengo visibilidad end-to-end y empezaban los primeros data logger para la industria farmacéutica, empezaban controles de temperatura y te podíamos dar una solución en tiempo real entrando con un password a nuestro portal, ¿no? Y era un desarrollo de Sudáfrica. O sea, la verdad es que muy bueno porque estaba muy para varias industrias automotriz. Y entonces empezamos a hacer las primeras pruebas de just in time, PO management. O sea, hacíamos un PO management. Entonces que era novedosísimo. ¿Y qué pasó? Y no, pues esa empresa la compró una de las muy grandotas. En algún momento la compraron. Pero de repente empezaron a llegar los desarrolladores externos. O sea, empezaron a decir, oye, tengo un sistema para tu cadena de suministro. O sea, hoy tú entras a LinkedIn. Todo el mundo tiene un sistema para cadena de suministro. Sí, en distintas partes de la cadena. En distintas partes de la cadena. Pero te lo venden como un todo. O sea, alguien te puede llegar y decir, pero si tú lo ves por atrás, ves los cables de atrás, están interconectados todos con todos. Y entonces empezaron a nacer los famosísimos CDIs, ¿no? Entonces yo te mando, tú me mandas y entonces se acopla, pero es un parche del parche y es mucho margen de error. Entonces, digamos que yo siempre he dicho que esta industria es demasiado tradicional. Sí. Y es muy difícil sacarlos del estado tradicional. O sea, para que lleguemos a ser Rappi o cualquier aplicación de inmediata, la gente quiere estar negociando en el escritorio con el otro, ¿no? Está en la propia personalidad del perfil típico del logístico. En México, el perfil típico es resolución de problemas. Ajá. ¿No? Resuélveme. ¿Qué problema me vas a resolver? Exacto. Y hablando de estos problemas y hablando de estos parches de que es que mira, yo a veces me critican demasiado porque yo de repente hablo de empresas donde todos venden una plataforma tecnológica. Todos tienen una solución tecnológica de un punto A a un punto B y te voy a decir exactamente dónde está. Nosotros hacemos marketing, Marco. O sea, yo en marketing te puedo decir, pero hay algo que es ¿cómo sustento esto que está diciendo el marketing? Sí. Y ahí va una pregunta directa y aunque no tenemos patrocinados aquí, pero teniendo al representante de una empresa que se ha dedicado a esto, ¿no? ¿Cómo nació la idea de Frete? Hablando de los brasileiros, ¿no? Si están viendo por allá, y cómo dices, bueno, es que en el mercado mexicano tiene que empatar. ¿Qué fue lo que pasó? Ok, déjame te cuento primero mi historia. Mi primer startup, la que mencionaste, Sendengo. Sendengo. Mi sueño original era hacer un lowboard, era hacer un portal de cargas de transporte de carga. Ese era el sueño original, y lo intentamos mucho tiempo, ¿no? Lo que pasa que en la ejecución y en el pivoteo, pues bueno, fuimos encontrando ser un broker logístico, pues te da un ROI más cercano, más de corto plazo y tus inversionistas quedan más tranquilos, ¿no? Pero digamos, la idea del sueño en México siempre lo tuve, ¿no? Ahora voy a ir a Brasil y regreso a México. En Brasil, Brasil tiene unas dinámicas, o sea, Brasil se parece a México, pero tiene sus diferencias también a nivel logístico, ¿no? Entonces, tenía unas dinámicas por ahí de los 2010, por ahí, increíble, donde habían truck stops, donde habían estaciones, donde las logísticas pegaban, habían como unas cartulinas literal, donde escribían las cargas. Entonces los transportistas los transportistas llegaban a la gasolinera donde estuviera el truck stop y comenzaban a decir, mira, aquí tiene estas cargas, no se empezaban a comparar, ¿no? Entonces Federico
dijo, quiero digitalizar esto, ¿no? Que en México no existía de esta misma manera, ¿no? Entonces Federico dijo, quiero digitalizar esto, y así comenzó Frete Brasil, ¿no? Digo, ha pasado por un camino muy largo también, él ha pivoteado varias veces, también fue broker tecnológico y acabó siendo más un lowboard que soy hoy Frete, ¿no? Y ahora regresando a México, ¿no? Es el sueño que yo siempre he tenido. Sé que varios lo han intentado, sé que nadie lo ha logrado, incluso hay intentos de compañías grandes, ¿no? Serios, de proyectos serios, ¿no? Que no lo han logrado, ¿no? Federico comenzó a buscar opciones para otros países. Coincidió con que yo estaba saliendo de mi startup, y no fue muy difícil. Se juntó el hambre con las ganas de comer. Yo me sentí con la energía, la visión. Sí pienso que somos un jugador mejor armado que los que ya lo han intentado, porque no está fácil. Y pues así, y como la tecnología en Brasil estuvo desde el día cero, Brasil tiene otras condiciones tecnológicas del mercado. Los brasileños están un poquito más avanzados que nosotros a nivel tecnología, ¿no? Entonces toca tropicalizar, ¿no? No implica que lo podamos hacer un copycat o un copy-paste de lo que funciona en Brasil, ¿no? Pero al fin y al cabo, Brasil se parece más a México a nivel logístico y a lo mejor hasta cultural que lo que Estados Unidos se parece a México, ¿no? Totalmente. Porque esto existe. O sea, yo me acuerdo que en Estados Unidos los truck stops han existido desde hace mucho tiempo y los portales de posteos de cargas han existido desde hace rato, o sea, de mucho tiempo atrás. Incluso una de las empresas más grandes que hace terrestre de Estados Unidos. Correcto. Pero era un negocio financiero porque había que pagar de contado a los carriers. Entonces no todos los logísticos podían tener esa capacidad, que vendían tráficos hasta Laredo. Pero ya de Laredo para abajo o a McAllen o donde fuera en la frontera, sí. Podías postear lo que quisieras. Pero si tú querías ver quién te iba a transbordar, cómo, pues era manualito así de... el de la bodega tenía que hablar con todos los de Nuevo Laredo para ver quién se lleva estas cargas. Voy para Minatitlán o voy para Tampico o voy para bla, 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 ¿no? Así sigue siendo, muy importante medida. Sigue siendo. Y cuando a mí me dicen, con todo cariño a mis amigos operadores logísticos, por favor, no me vayan a bloquear todo se hace manual. O sea, si tú lo vendes en una plataforma, manualmente el de operaciones está subiendo esta información del número de camión, el económico, o sea, todavía yo he visto de transportistas mexicanos, estas cartas las físicas. Las físicas. Claro, hay lugares donde no te reciben si no la llevas impresa, o sea, tienes con que llevar el QR, pero impresa con el QR, y aparte te tienen algún día algún transportista, si puede, haga un servicio para Amazon y no hay personas, ¿no? O sea, en el de Silao o por allá, sí, o sea, que está como ya pasando Celaya, hay un centro de distribución de Amazon, y el operador no habla con un solo oficial de nada. Todo es automatizado a través de una ventanilla, a través de un QR, y entonces le abren, le dan la hora, llega a la puerta, le abren el dock, le descargan automáticamente y todo felices y contentos y le sellan, ¿no? Sin decir nombres, Lalo, yo me acuerdo hace como 3 años, un productor grande que le sirve mucho, le da muchos servicios al retail. Estaba comenzando a abrir su parte, su channel para Amazon, ¿no? Y odiaban esas entregas porque Amazon era más picky en la parte tecnológica. Entonces, me acuerdo mucho, lo tengo muy presente, que en ese momento la exigencia de Amazon se veía como peor. O sea, hoy, aparte de los procesos de seguridad,
el operador tiene que tener habilidad para qué tiene que hacer, porque aparte en la aplicación de su celular tienen que bajar algo, o sea, no te dan acceso, ¿sabes? Es bien difícil llegar a entregar ese. Yo lo fui a conocer, un proveedor me invitó, impresionante, o sea, impresionante, o sea, y es México. No estoy hablando del supercentro, es un centro de distribución muy pequeño que está pasando Celaya, y llegas a entregar, es un cross-dock creo que tienen, y entonces nada más llegas, entregas, cargas, es puro FTL. Y tienen una logística inversa impresionante también. También, sí. Tienen un montón de logística inversa súper compleja. Digo, yo no la conozco, pero nada más del papel de ser usuario, de que yo digo, ahora le puedo regresar esta cosita. ¿Cómo hacen? Ajá. Pegándole a una caja esto. Sí, y lo impresionante de cómo está operándose behind. Es increíble cómo son empresas de tecnología que hacen logística. Es la gran diferencia de nuestro sector o del sector logístico de llegar a esto, ¿no? Estamos muy lejos. Estamos muy lejos, pero regresando a esta parte de los truck stops, de toda esta parte, culturalmente, ¿qué hay aquí en México? ¿Qué pasa? ¿Cuál es el desafío más importante? Mira, es a lo largo, o sea, obviamente esto es una opinión formada de lo que a mí me ha tocado ver, ¿no? Pero a lo largo de estos años yo he visto que la industria ha cambiado un poquito para bien. Ahora hay un poquito más de más apertura hacia la tecnología. Y hay muchos problemas, pero a mí me gusta como nombrar uno como el más importante, ¿no? Y es una opinión, que es que no, yo siempre digo, los product owners en este país de logística le deben a México, porque hemos construido muchas soluciones, incluido yo en el pasado, haciendo se aprende, ¿no? Regándola se aprende, sin pensar en el usuario operativo. O sea, yo creo que si la industria pensara un poquito más en su usuario operativo, podríamos aspirar a tener mejores soluciones, ¿no? Aunque obviamente hay muchos otros problemas, como por ejemplo, México sigue siendo un país de mano de obra barata. Y como México es un país de mano de obra barata, cuando se compara el ROI tecnológico con el ROI de nómina, pues quedan un poco más parejos que en otros países, ¿no? Y definitivamente hay un tema cultural de adopción tecnológica. O sea, hay algo ahí que no sé yo cómo se soluciona, solo sé que existe y por lo tanto, como sé que existe, lo embraceo y construyo soluciones que consideran la adopción tecnológica. Pero de que hay un problema, lo hay. Por ejemplo, voy a dar un ejemplo muy sencillo. Somos una cultura que le tiene miedo a los links azules. O sea, a dar clic. No sé si lo sabías. O sea, comparativamente con Brasil, yo tengo estadísticas donde estamos nosotros teniendo retos porque no le damos clic al link, cuando en Brasil sí. Te voy a dar otro ejemplo. Ejemplos comparativos con Brasil, ¿no? Pero amplíe el ejemplo, porque yo doy clic a esos links todo el tiempo. O sea, ¿cómo? ¿Quién no le da clic? La mamá, la usuaria, una ama de casa, el transportista. O sea, ¿por qué tenemos esa? No, yo no sé qué tan ampliado esté el problema, ¿no? Pero estoy hablando del transportista. O sea, el dueño, coordinador. Que le dé clic a ese link. A cualquier link. A cualquier link. Es un reto. Ok. ¿No? Puede haber un tema cultural también. ¿Sabes los miedos? No. Tenemos unas hipótesis, pero no lo sabemos. O sea, por ejemplo, que somos un país de mucho fraude. Y a través de los links hay mucho fraude. Ya. Eso totalmente. Eso puede ser una teoría, ¿no? Somos un país también que basa. Cuidado con darle el clic aquí porque no sabes a dónde te van a hackear tu celular. Correcto. Tu cuenta de banco. O por ejemplo, otro reto muy padre e interesante que son cosas que luego uno no piensa del usuario operativo, te digo.
al final, México es un país con mucho crimen organizado y mucho narcotráfico, ¿no? Y hoy los transportistas están golpeadísimos por ese sí. Crimen organizado. Entonces, como que hay temor de este link, ¿a dónde me va a llevar y a dónde se va a ir mi información? Claro. O sea, en una de esas ya le pasan el pitazo al cártel de quién sabe qué, de Marco Reyes, este celular y todas las cosas que logran sacar de ese link. Ok. Es un gran desafío ese. Es un gran desafío, pero ese es solo uno. O sea, en Brasil, el tema de inseguridad, ¿qué tal está comparándolo con México? Está muy parecido en términos de cantidad. De siniestros. De siniestralidad por unidad. Pero en México es más caro. El producto transportado en México, el tráiler, la mercancía promedio en México es más grande. Hacia el valor de la mercancía. Por lo tanto, un golpe, te duele más en México. En México. Ok. Entonces estamos muy, muy parecidos a nivel siniestralidad por operación, pero en México duele más en temas de... Oye, ese está muy bárbaro eso de los links, pero tiene mucho sentido. Respeto mucho al tema de los operadores dueños de línea, porque hay unas historias de terror que nos han platicado de secuestros express, o sea, cosas loquísimas y que han venido aquí a este podcast y nos han contado de eso. Está duro y bueno, espero que pronto tengas alguna solución para eso, ¿no? Me imagino que ya nos contarás un poquito más adelante, pero antes de que te pregunte que quiero regresar con lo de los links, ¿tú hoy has pensado o pensaste o te ha pasado por la cabeza de que el proyecto de flete en México no vaya a prosperar como tú lo tienes planeado? Sí lo pensé. Sobre todo al principio. O sea, imagínate el momento 1. Después, la verdad es que estábamos platicándolo antes de comenzar a grabar. O sea, emprender es de las cosas más difíciles que uno puede hacer en esta vida. Me dice un amigo, me dice, oh, qué valor. No, hombre, es de las cosas más difíciles que existen, ¿no? Y la verdad es que yo salí muy cansado de mi anterior proyecto. Yo estaba muy cansado emocionalmente, físicamente. Necesitaba una especie de break, ¿no? Como para comenzar a pensar. Federico llegó en el momento correcto. Federico, Frete, Bruno llegaron en el momento correcto porque yo tenía otra vez la energía de volverlo a hacer. Pero por supuesto que el momento más difícil fue antes de empezar. Con todo lo que yo sé, lo difícil que es convencer a un transportista de sacar una carta aporte. A mí me tocó ser el primer jugador en sacar cartas aportes digitales en México en el 2018. Pero lo saqué porque mi intuición me decía que era lo correcto. Te impresionarías cómo me decepcioné cuando me di cuenta lo difícil que era enseñarle a mis transportistas cómo hacerlo. Porque para mí era muy obvio, por ejemplo, cómo descargar un PDF en un celular. Pero para los transportistas no lo era tanto, ¿no? Entonces, como que ahí comencé a aprender, ¿no? Entonces, yo sabía lo difícil que este reto iba a ser y no solo a nivel de adopción tecnológica, sino también a nivel emprender desde cero algo es de las cosas más difíciles. Ese fue el momento más difícil. Oye, Marco, ¿y qué le dirías a un dueño de línea o dueño de transporte para que pudieran confiar en la plataforma o en tu sistema? Fíjate que yo no me voy tanto por la parte de la confianza. Lo intenté muchos años y es como la vía larga. Aunque obviamente es el fin final, es la apuesta final. Sino yo me voy mucho por la parte de convencimiento. En México somos un país relacional. El transportista es relacional. A veces no quiere, pero lo necesita porque es su manera de reducir el riesgo en la parte de los fraudes y la confianza. Entonces, yo voy mucho por la parte relacional con el transportista de convencerlo, ¿no? Y algo que a mí me ha funcionado mucho es convencerlos por la parte de valor. O sea, suena como muy obvio, pero te lo juro no lo es. Uh-huh. Es sentarme con ellos. Esto lo sigo haciendo yo muchísimo y le pido siempre a mis equipos hacerlo muchísimo para que junto con ellos les demostremos el valor. Pero no solo es sentarte
a recorrer el flujo, sino es, mira, imagínate si esto lo hicieras manual o la comparativa, ¿no? Entonces, esa es la manera que yo he encontrado. Sigo en la búsqueda de cómo hacer escalable eso. Sí, yo creo que es un tema cultural de nuestro país, ¿no? O sea, cuánto tiempo se tardó una persona en poder utilizar la banca en línea de mis tías, por ejemplo, ¿no? Dice, yo no uso, y entonces ahora que hicieron los bancos, practicajas, ¿no? Para que no uses al cajero que está en la ventanilla, sino tú solito y aún así hay una persona que está ayudando a esa persona a hacer un depósito. Hay mucha gente que le cuesta mucho trabajo la banca en línea todavía. Yo no confío en hacerlo por aquí, o hay otros que dicen yo prefiero usarlo el token y hacerlo en la compu que hacerlo en el móvil. O sea, ¿cuánto tiempo ha pasado de la primera banca en línea al día de hoy? Y todavía estamos viendo culturalmente a las personas. Hay un banco, uno de los bancos grandes de México, que por pura estrategia de adopción tecnológica regresó al token físico. O sea, ya tenían el token en el celular y por pura estrategia de bancarización y de adopción tecnológica regresó al token. Así de fuerte es, o así de relevante es la chamba que tenemos en México de adopción. A mí me lo entregaron el token físico. Dije, oye, ¿todavía existen esas cosas? Sí existen. es diferente. Es de QR. Es QR, ¿no? Sí. O sea, es más moderno y todo, pero no hace ningún. Ese ya estaba en celular. ¿Ya estaba en el celular? Sí. Mira, a mí no me tocó. Es una estrategia de adopción. Está buenísima. O sea, sí, un aplauso para el product manager que hizo esa propuesta, porque esa es la manera en que puedes regresar. Sí, digo, y yo no te hablo de México en general, te hablo de lo que yo sé, que son los transportistas. Sí. Porque de que transfieren un montón y de que sí hacen transferencias y de que sí entran a su banca en línea, sí lo hacen. Sí. ¿No? Sí lo necesitan, ¿no? Nada más es de los cómo vas provocando. El cómo, exacto. Pero mira, yo quiero llegar a este punto de la entrevista porque yo aquí quiero que me ayudes a romper varios mitos alrededor de la digitalización logística. Estoy cansado, de verdad, cansado de ver LinkedIn. A ver, yo se los he dicho aquí en este podcast, lo han dicho compradores. Tú eres mucho de estar en estos desayunos de logísticos, ¿no? Yo soy logístico, esos, ¿no? Sí. Conalog y todo esto. Bueno, yo me traje a esa gente aquí a esta mesa para hablarle a los que son mis clientes. O sea, yo capacito vendedores de la industria logística. Sí. Es decir, oye, te voy a traer a alguien que compra logística para que dejes de hacer lo que estás haciendo en marketing. No nos interesa saber si estás en Brasil, en la WCA. No nos interesa saber si compraste un coche nuevo, si tienes unidades diferentes. Les he dicho a todos, y escúchenme bien, directores comerciales, dueños de negocios, CEOs de empresas logísticas, a lo que necesita el logístico es que le curen sus dolores. Sí. O sea, a mí me duele mi tiempo, mi just in time. Háblame tú cómo me vas a solucionar mi just in time. Háblame tú cómo vas a hacer que el tiempo de tránsito en lugar de 21 días sea de 18. Cómo hacer que mis logísticas inversas las podamos convertir en menos de 24 horas. No sé, o sea, a mí me duele esto como logístico, ¿no? Y entonces lo único que hacen los vendedores de ahora es decir, tenemos una plataforma tecnológica que te da visibilidad en general, en vez de pensar en el problema. End to end, ¿no? End to end, no, esa palabra la aguanta todo, esa frase lo aguanta todo. Sí, de todo, de un punto A a un punto B, end to end, ¿no? Eso te estoy diciendo, 2005 hacíamos eso. Era muy novedoso llegar con una empresa automotriz y decirle, ¿sabes qué? Yo te hago un PO management por número de parte. Ok. Esa es una solución. Seguimos en el mismo problema. Esa es una solución. Yo te hago, y me acuerdo que esto lo hacíamos muy manual, y esto fue de tema de creatividad. Muy manual lo hacíamos. Yo estaba trabajando en una empresa hace muchos años. Incluso era de la familia y todo, y teníamos una lógica de decir, nosotros exportábamos calzado de León.
Ok. Antes de que el booming del marítimo de los contenedores estuviera así súper guau, existía, o sea, ya estaban los contenedores marítimos, Pues no era tan fácil. pero la exportación de calzado, de sombreros de San Francisco del Rincón, donde es el licenciado Fox, de ese pueblo, hacen muchos sombreros. Y entonces hacíamos una lógica de, había unas expos que venían los compradores de ese producto. Entonces, claro, íbamos ahí a la empresa y nosotros les dábamos cuánto les costaba un par de zapatos puesto en sus tiendas. Ok. O sea, transportarlo del punto A de Émico, de Calzado Coqueta, del que quieras, ¿no? Hasta su tienda. Hasta su tienda. No hasta su Cedis, hasta su tienda. ¿Cuánto te cuesta que nosotros te lo transportemos? Esa era una solución de valor, una propuesta que el comprador logístico apreciará muchísimo. ¿Por qué? Porque calculábamos impuestos, promedios. Bueno, para que te salga en esto, tú tienes que comprarle un mínimo de tantos pares a este productor de calzado. Claro. Te pongo un ejemplo así, burdo, de que hoy al comprador logístico no le interesa saber qué tan bonita está tu plataforma, sino qué soluciones le va a dar. ¿Sabes qué veo yo también? Y estoy de acuerdo contigo, pero a veces veo, hay una dinámica ahí, creo que es un área de oportunidad muy interesante para el comprador, pero también veo a la industria, a sus jugadores y a los compradores que no quieren decir su problema o a lo mejor no lo saben. Encontrar el problema de las empresas no son enchiladas en algunas. No, pero si tú eres si tú eres director de abastecimiento de una empresa. Sí, el director sí muy probablemente lo va a saber. Lo sabes. Sí. O sea, yo soy el vendedor de las soluciones logísticas y yo quiero ir a ver con el director de abastecimientos cuál es su problemática. O sea, no quiero irle a presentar mis 5 barcos que aparecen en mi presentación, mis contenedores, el monito que está, o sea, me refiero. ¿Y por qué voy a esto? Porque aquí han venido compradores de logística que me dicen, oye, hijo, por favor, sus presentaciones son iguales. Todos hacen la misma presentación, tienen un barco, un avión. ¿Cuál es tu diferenciador? Y aparte, ese diferenciador ya es, estamos 24/7 para ti. Genéricos. No, Marco, cuando vas al doctor, ¿qué te dice el internista? ¿Qué te duele? No, pues me duele la cabeza, no sé qué, la espalda. Ah, bueno, pues a lo mejor necesito un masaje. ¿Cuáles son tus hábitos? ¿Cuáles son tus hábitos? ¿A qué hora te duermes? ¿Cuánta agua tomas? ¿Tomas medicamentos adicionales? ¿Has tenido enfermedades? ¿Te han operado? ¿Cuántas veces? ¿De dónde? ¿De qué? Ah, bueno, necesito que se vaya a hacer un estudio, esta tomografía, y viene conmigo. Entonces yo ya le digo, sí. Entonces ese diagnóstico se ha perdido por completo por la inmediatez. Todo el mundo quiere ser rápido, presionan de más. Entonces, ¿qué pasa? Además, es una industria que tiene poco tiempo. Ya no hay un diagnóstico. Entonces, yo insisto, necesitamos hacer diagnósticos a las empresas. Obviamente, a través de una solución tecnológica, no puedo diagnosticarte. Porque si yo te digo, yo tengo una solución tecnológica que te va a resolver este problema que sé que tú ya tienes porque ya te estudié, pues entonces ya me estás estudiando. Es fácil. Y entonces yo ya sé cuál es el dolor. O sea, yo ya sé, hoy sé cuáles son los dolores de los líderes en México, por lo menos en México y en algunos países de Latinoamérica. Están agotados, cansados, parecen niñeras, andan correteando para resolver problemas, apagando fuegos, no son tácticos, no se pueden ir de vacaciones, junta tras junta. No puedes irte de vacaciones sin ver el celular. Puedes irte de vacaciones, pero estás en la alberca con tu celular aquí o hablando por teléfono. Tu esposa. Desde cosas tan simples como cómo priorizas a qué WhatsApp contestar. Exacto. Si tienes, o sea, de repente tienes varios WhatsApps. Está ardiendo tu WhatsApp de emergencias y tú estás en la playa con tu familia, tratando de pasar. Ese es el dolor de los líderes. Ah, bueno, yo tengo una solución con un sistema que está activable, punto, ya. O sea, te tengo la solución. ¿Lo quieres? Ahí está. ¿Quieres uno más de acompañamiento? Hazlo tú mismo, ahí lo tienes. ¿Lo hago contigo? Ahí está el otro. ¿Te lo implemento en tu empresa? Ahí está el otro. O sea, es como que... Pero ya sé cuál es el dolor y les hablo a esos. Y acá, mis amigos logísticos, les hace falta
mucha inteligencia de mercado para poder diagnosticar. Entonces, la pregunta del millón, ¿la logística realmente está digitalizada hoy? No, la respuesta es no. La logística no está digitalizada. Y o sea, como que ya después del no, yo podría pensar y vamos mejorando. Sí, a paso muy lento. Sí, pero vamos mejorando, ¿no? Y creo que aquí hay miles de problemas puestos, pero yo insisto, Lalo, el usuario operativo. Vamos a poner un tema que lo dijiste hace rato, un ejemplo que a mí me encanta porque yo le dediqué casi 12 meses a pensar en una solución alrededor de los PODs, ¿no? Y voy a hacer 2 ejemplos, ¿no? ¿Qué le hemos ofrecido al operador, al chofer, para que nos ayude con los PODs? ¿Qué valor le está agregando al operador? No al director de operaciones o al CFO que quiere cobrar esa factura, que perfectamente lo ve y lo visualiza en su pantalla. Si no tengo el POD, no te pago la factura, ¿no? O sea, el valor hacia el CFO o hacia los directores en la parte de la factura, del POD digitalizado, es muy claro. Pero al operador, ¿qué le hemos ofrecido, Lalo? O sea, no hay un ¿qué valor le hemos dado para que instale una app que no quiere, para que use su celular que no quiere, para que tome? O sea, ellos sí son malos tomando fotos, pero también lo hacen de mala gana. Entonces, pues la foto está borroso. Pues sí, sale borrosa porque no pensamos en ellos. Entonces, no sé, como que yo lo veo de una manera muy conectada, de que a nivel producto no hemos pensado en el usuario operativo, y eso en el socio operativo, ¿no? En el socio operativo, en el usuario operativo. Pues no puede ser también, por ejemplo, en soluciones, por ejemplo, de picking. Hablemos de picking. Sí. Pues pocas veces hemos pensado en el que está haciendo el picking, operando el picking. O podemos pensar, por ejemplo, el famoso track and trace. Pues sí, se ve bien bonito simular todos los tractos o todas las unidades en un mapa de México y dónde están en tiempo real. Pues sí, pero hemos pensado en el monitorista que se supone que tiene que detectar y verdaderamente, no como dicen muchas empresas, actuar por excepción para provocar que se detenga un que evitar un robo. Muy poco, Lalo. O sea, estamos pensando mucho en la solución y estamos pensando poco en el usuario operativo, que es el que maneja nuestras plataformas. Y luego las famosas, o sea, es una realidad. Creo que esta realidad de mercado va a ser muy difícil de cambiar ya, porque además tiene lógica a nivel software. Hay muchas plataformas. Un logístico no quiere una plataforma más. Un logístico, un usuario logístico, un director tal vez puede con ellas, porque un dashboard más puede, no en todos los casos, puede que agregue valor, pero a un operador logístico, o cuando digo operador logístico, pensemos en un planner o en un monitorista. No quiere otra plataforma. No, o sea, son demasiadas ya. Tiene que estar contestando el mail. El mail, yo sabes cómo le digo yo al mail en logística, es el CRM de la logística. Es para que quede la memoria de lo que decidí un día. Entonces el logístico va y dice: oye, Marco, a mí me pasaba. ¿Te acuerdas? ¿Te acuerdas que me aprobaste este caso? No, yo no te lo aprobé. Así aquí está. Aquí está el mail. Yo, sí, es cierto, ¿no? Entonces el mail es la memoria de los logísticos. Por eso WhatsApp se ha convertido en el sistema de comunicación más operativo, porque es un poquito más instantáneo. Tal vez no es el ideal, pero es el que funciona, ¿no? Sí. Entonces, creo que hoy no somos una logística digitalizada. Lo que tal vez tu punto es como de, entonces hay mucha venta de una logística digitalizada y sí, eso. O sea, es que me disculpen, pero sí, eso lo veo perfectamente, ¿no? Ahora que si estamos mejor y que si la oportunidad está aún ahí, sí lo veo, ¿no? Si te trasladas a 1990 y pico, ¿no? Cuando una de las grandes paqueteras empezó con su track and trace y ves la de hoy, es la misma. Sí. O sea, no ha cambiado.
y los equipos pues cambiaron los modelos de pistolitas y de satélites y de la forma de comunicar, conectar, pero es exactamente la misma historia. O sea, si tú ves esta paquetera que hacía por primera vez en la historia ese tipo de rastreos, hoy ves cómo lo hace cualquiera de los deliveries. Es el mismo sistema, nada más que ahora te llega a tu celular en tiempo real a través de una aplicación, ¿no? Antes tenías que entrar a un portal y veías la misma información que ves hoy en tu móvil. Sí. O sea, no hay hay evolución tecnológica por la tecnología. Pero qué evolución. Pero tal vez en la adopción no. Exacto, la adopción, que ese es a lo que voy. ¿Qué errores crees que son los mayores? ¿Cuáles son los errores de los modelos de estos gigantes, no? O que has observado, que has aprendido a través de tu experiencia. Pues estos errores que han cometido grandes compañías en temas de logística como tal. Logística, última milla, la que tú me digas, ¿no? Track and trace, POD, digitalización. ¿Cuáles son los mayores errores que has visto en este tipo de plataformas? Y claro, ¿por qué fracasan, no? O sea, el error que yo veo que se repite y que se repite y que se repite es la adopción del usuario, ¿no? Y cuando me refiero a la adopción del usuario es la parte de convencer. ¿Cómo convences al usuario? O sea, en logística, no sé, esto probablemente tiene una explicación a lo mejor más antropológica de México, pero en logística los productos tecnológicos se imponen en vez de crearse bottom up. Que sea atractivo, ¿no? En vez de que haya verdadero valor. O sea, el planner está capturando ahí algo pues porque lo tiene que hacer en vez de que porque le vea valor. Entonces yo veo muchos problemas en la adopción. Ahora, también veo otro grupo de problemas de las empresas extranjeras, sobre todo de las americanas. O sea, Estados Unidos siempre ha visto, las empresas logísticas americanas siempre han visto miedo, pero atractivo el mercado mexicano. Y por ejemplo, hay 2 historias de terror en Track and Trace, en la industria de Track and Trace, que le intentaron en México y se regresaron, ¿no? También veo dificultad en la tropicalización. O sea, veo que muchas compañías extranjeras se atoran ahí en entender los 2, 3 graditos más de cómo es el mexicano, ¿no? Pero a ver, si tú haces una comparativa de ¿qué hizo Google en México? O sea, hablando del usuario final, o sea, ahí estamos hablando un poco más exacto de la logística, ¿no? Pero, o sea, Google, ¿qué fue lo que hizo? O sea, ¿por qué es tan atractivo ¿te acuerdas del Google Earth, no? Que te metías a la página y entonces veías y era brutal ver tu casa en un mapa, ¿no? Pero pues el Google Maps se convirtió en una herramienta brutal a través de tecnología de punta que Google trajo, y entonces tú puedes hoy ver con un código postal, con una coordenada, alguna ubicación, hablando de geolocalización. ¿Te refieres a eso, a la geolocalización? ¿A qué te refieres con el tema de las empresas de Track and Trace? No tanto. Y déjame ponerte otro ejemplo que quizás lo conozca mejor, ¿no? Google no estoy seguro de conocerlo bien. Uber. ¿Qué hizo Uber en México? ¿Por qué Uber sí jala? ¿Qué hizo Rappi en México? ¿Por qué Rappi sí jala? Tienen mucha relación con logística. Porque la adopción del driver y en el caso de Rappi del repartidor. Todos ganan, ¿no? Adopción. O sea, ellos invirtieron, o sea, millones de dólares, pero lo que quiero decir el punto que quiero hacer con los millones de dólares es lo mucho coco, esfuerzo, tiempo, dedicación que le invirtieron a la adopción. Para que un repartidor de Rappi aprendiera a usar la app de Rappi, les costó montones. Uber pagaba a los drivers, a los primeros drivers en México, para que estuvieran conectados. Les pagaba para que tomaran los viajes del aeropuerto. O sea,
los incentivaba. Didi también lo hizo, ¿no? De estas challenge, ¿no? Entonces decía, si haces tantos viajes, Correcto. te vas a llevar un bono. Correcto. Si haces tanto, entonces había incentivos, ¿no? Y estoy hablando de dinero porque es la manera que tu audiencia lo puede como asociar, pero no tiene que ser dinero. Lo que quiero decir es el esfuerzo en convencimiento que se tiene que hacer en la parte tropicalizada a México. Entonces, por ejemplo, y no todos son malas noticias. Hace 10 años que yo empecé en esta industria, ya había mucha penetración del smartphone en los transportistas. La verdad que ya la había. Ya había unos porcentajes muy interesantes. Pero algo que no había, ¿qué crees que era? No tenían tantos planes de datos. O sea, tenían el smartphone, pero lo conectaban en los en los pocos Wi-Fi públicos que habían antes, en sus casas, y si salían no pagaban porque los paquetes de datos en México históricamente han sido caros. Somos los más caros de Latinoamérica. Siguen siendo, pero ha bajado. Sí. Hoy el transportista tiene más datos en su celular, tiene más facilidad con los dedos, hoy no tengo que dedicar tiempo a explicar cómo manipular un PDF, cuando a lo mejor hace 7 años sí, ¿no? Entonces, las partes de convencimiento, esas ya a lo mejor no tengo que ir por ahí, pero hay otras que siguen siendo una realidad. Lo de los links, el olvido de contraseñas, la desconfianza, puedo confiar en esto, no puedo confiar en esto otro, enviar archivos sigue siendo algo costoso, ¿no? Entonces, yo por ahí veo muchas de las respuestas en la adopción, la tropicalización. El equipo tiene que verle valor, tiene que querer. O sea, yo lo que veo hoy en logística, así como te gusta hablar de cómo están las cosas, es que hay mucha tecnología por obligación. Sí. Y tú le preguntas al usuario, ¿por qué estás poniendo las coordenadas aquí? Porque así lo quiere el jefe. Exacto. ¿Cómo? O sea, explícame qué valor te da a ti. Exacto. No lo logran ver. No, pues porque mi jefe me lo pidió. Correcto, porque nadie se los ha explicado, ¿no? Oye, Marco, pareciera que no, pero se nos fue la hora de episodio. Estamos llegando a como la parte final. No se vayan porque aquí vamos a hablar del futuro según Marco. Tenemos que hacer una siguiente versión porque en una hora hablar de todos estos temas apasionantes es bien difícil. Pero según tu punto de vista, ¿qué viene para logística en la TAM los próximos años? Yo soy de los que ve en logística con tecnología, ¿no? O en general logística. Logística en la TAM. Bueno, empecemos con logística y después me paso a logística con tecnología. En logística veo una gran oportunidad con la reconfiguración del esquema sociopolítico del mundo, porque somos vecinos de uno de los dos jugadores más importantes y veo un nearshoring 2.0 o 3.0 como oportunidad, como lo quieras ver, ¿no? Yo sí veo una gran oportunidad. Por ahora, tal vez las cosas no andan bien entre Estados Unidos y Canadá, pero la oportunidad de un solo corredor logístico desde Canadá, Estados Unidos, México y muchos países de LATAM la veo. Esa oportunidad la veo. Veo la oportunidad también que es real de nuestro rol como surtidor del mundo de productos de Asia. O sea, y cuando digo surtidor del mundo, pues es pensando mucho en Estados Unidos, ¿no? Oye, entonces, ¿qué empresas se van a quedar atrás y qué empresas se van a adaptar? Las empresas que se van a quedar atrás son las que no logren, por ejemplo, implementar AI porque no logran contagiarle el beneficio a su usuario operativo. Las que logren implementar, esa es la palabra. El truco en logística es implementar. El truco de logística con tecnología es implementar. Las que logren implementar van a estar del otro lado.
las que no logren implementar o que se hagan patos diciendo en las presentaciones o en los reportes que sí lo implementaron, pero realmente no. Esas. Maquillar información. Correcto. Y luego en la implementación, las que pivoteen. Algo que yo también veo es que logística, los costos, el switching cost de la tecnología es muy alto. Y obviamente porque los vendedores de tecnología lo han creado así. Es un sistema ya secuestrado hacia ese lado. Cambiar una idea, un proyecto tecnológico en el camino para la logística regularmente es muy caro, cuando no lo debería de ser. Lo que yo creo es que si te estás dando cuenta que el proyecto que pensaste no está jalando, cámbialo. Pero así, en FUA, rápido. Claro. Vuelve a iterar, vuelve a escuchar a tu usuario operativo. Sí, la inmediatez y el estar constantemente prueba y error, volverlo a intentar, mejorar lo que te piden. Sí. O sea, eso hoy en la secuencialmente en logística siempre ha sido, pero ahora más, porque es o morir o te quedas en la raya o te mueres, ¿no? Secuencialmente en logística siempre ha sido en el proceso logístico. En el proceso logístico. Pero en el tecnológico. No. Exacto. Pero me refiero que usar esa lógica logística. Sí, correcto. Para la tecnología. Para la tecnología. Porque de repente se quedan. Oye, ¿cuánto te tardas? O sea, los implementadores de sistemas de repente te dicen, no, me voy a tardar 3-4 meses para poder implementarte un cambio X, ¿no? O los plazos forzosos. Es un tema. Pero bueno, yo tengo una última pregunta. Bueno, no, te voy a hacer unas preguntas rápidas y luego y luego te hago esta última pregunta. Así que no se vayan para cerrar el episodio. ¿Excel o TMS? O sea, prefiero el TMS, pero bien hecho. O sea, un TMS que no te pida Excel. ¿WhatsApp o CRM? WhatsApp. ¿IA sobrevalorada o subestimada? Subestimada. ¿Tecnología o cultura? Cultura. ¿Startup o corporativo? Startup. ¿El freight forwarding tradicional desaparecerá? No, yo creo que no. Creo que no. Muchos creen que no, pero creo que hemos sido. Hay un nicho para esos. Sí. ¿Qué duele más? ¿No vender o que no usen tu plataforma? O sea, qué difícil pregunta. Creo que duele más no vender. Sí, creo que duele más no vender, pero o sea, como que tampoco hacerte pato, tampoco estar creando un producto que no tiene retención. ¿La logística realmente está lista para la IA? Yo creo que no, pero sí creo que la IA va a transformar esta industria, porque uno de los grandes temas de los sistemas de esta industria es que la gente va más rápido que los sistemas. La gente toma decisiones más rápido que los sistemas. O sea, eso es normal, ¿no? Y creo que la IA va a ayudar a que esa brecha se reduzca. Sí. Vayan a cloud. O sea, si son buenos analíticos, vayan a cloud. La verdad es que él ha estado usando para el tema de análisis. Una chulada, ¿eh? Chulada. O sea, si sabes bien los prompts, si te pones a pensar un poco qué quieres que te dé, es una chulada. O Cloud Code también. Sí. Para la parte de métricas, analíticas, lo que hacía hace que te sentabas en el Excel y empezabas a ver. La tabla dinámica. ¿Qué quiero hacer? Sí. Buenísimo. Vayan. ChatGPT mucho para los pitches de ventas, para estrategias, para negociación. Para negociación, ¿no? Gemini le ha metido muy bien al tema gráfico, visual, imágenes. Sí. Una maravilla el tema. Y hay una cosa que se llama para hacer videos, reels, todo eso. También hay una plataforma de Google, Flow, que hace secuenciales, time lapse. O sea, hace Captions también es muy buena. Y Captions también. No, hay muchas cosas. Bueno, ya van las últimas 2 preguntas. Si pudieras dejar un mensaje solamente sobre una enseñanza a toda la industria logística sobre tecnología y transformación, seguramente tus alumnos te van a estar viendo. ¿Qué les dirías o cuál sería? Que persigan sus pasiones y que alineen sus pasiones a algo que logre algo transformacional.
Estoy pensando en este libro de, creo que se llama 10X o algo así, que es el mismo esfuerzo pensar en 10X que en 2X. Entonces, que alineen sus pasiones, alinea tus pasiones a algo que de verdad puede provocar algo 10X. No tiene que ser necesariamente algo complejo a nivel tecnológico, ¿no? Puede ser algo básico. Bien, y Marco, si tú tuvieras a este chavo chico, a los que nos ven en otros países, de 24 años, que quería cambiar la logística sureste, ¿no? Y lo tuvieras aquí enfrente, ¿qué le dirías que va a pasar? Está un poco fácil porque lo tengo muy claro. Y es que le diría que la tecnología por sí misma no lo soluciona todo. Totalmente. Algo que se puso muy de moda aquí y una de las primeras que lo dijo fue Margarita Gutiérrez, que vino 2 veces ya al podcast. Ok. En el primer capítulo que vino, ella nos dijo, hay que utilizar la inteligencia natural. Esa es la que te va a ayudar a que tú puedas aplicar la inteligencia artificial, las iniciativas, tus formatos de liderazgo, tus formatos comerciales de negociación. Entonces se puso muy de moda esa palabra aquí en este podcast de la inteligencia natural es la que importa, es lo que traes, ¿no? Sí. Entonces ponte a pensar así, ¿no? Hace rato estaba yo con un coach de una estrategia que vamos a hacer. Me decía, a ver, sobre esta línea, sobre esto, te pones a pensar y sobre eso lo baja. Porque le dije, oye, uso la IA y esto, sobre esta línea y sobre eso lo baja. Y el tipo es un chico tecnológico de prompts, ¿no? O sea, él sabe, tiene automatizaciones con inteligencia artificial, pero dice, primero esto, porque si no lo tienes la secuencia con lo que con tu idea, cuando hagas la automatización ya debe de estar funcionando. Se parece mucho a lo que estamos haciendo en Flete, porque en Flete estamos haciendo un modelo de negocio complejo. Sí. Pero tiene que estar muy aterrizado para después automatizarlo. Y en las cosas básicas del usuario, que es por ejemplo, la confianza, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, Marco, pues nos quedamos para un siguiente episodio pronto. Algo con que quisiera cerrar este capítulo. ¿Qué le quisieras decir a la gente que te ve, a los que quieran comprar Flete o que se quieran suscribir? ¿Qué tienen que hacer? Transportistas, usuarios, diles. O sea, ahorita es el momento. Pues mira, quizás algo que veo que es un reto de lo que estamos haciendo. Somos un modelo de negocio muy usado en otros países del mundo, pero en México somos muy disruptivos, muy innovadores. Somos algo mucho más sencillo de lo que muchos pueden imaginar. Somos un portal de cargas donde el cliente y el transportista pactan directo. Flete no cobra porcentaje de la carga, sino es una suscripción. Somos una herramienta más para este típico dolor que existe en la industria, de visibilidad, de encontrar un transportista, de cubrir una nueva licitación como oportunidad, etcétera, etcétera, ¿no? Ahora, nuestro modelo de negocio es hacerlo con tecnología. Creemos en eso. Si no lo hacemos de esa manera, pues probablemente no lo haríamos de otra. Y que nos consulten, que nos busquen en flete.com. Hacemos mucho marketing muy aterrizado para el transportista, para el 3PL, el operador logístico, el freight forwarder. Ellos son nuestros clientes. Claro. No los shippers, ¿no? Sino el operador logístico. El operador logístico es nuestro cliente. Muy bien. Sí, que nos visiten en nuestras redes, flete.com, que me escriban en mi LinkedIn. Soy muy responsivo en mi LinkedIn. Es muy la nueva red social real del mundo. Ahí están todos publicados hasta sus vacaciones en Acapulco o en Cancún o no sé, o sus viajes de negocios, lo que quieran. Vamos a dejar aquí los datos de Marco. Ya saben que si no les gustó este episodio, pues denle dislike, mándenos todos los feedbacks sabidos y por haber para hacernos crecer. Si les gustó, pues denle un like. Si a alguien de los que ustedes tienen en sus contactos esta conversación le puede servir a alguien, pues reenvíesela y pues eso nos hace crecer
Yo los veo en una siguiente emisión. Marco, muchísimas gracias por haber venido acá al podcast, al estudio. Vayan a seguir a Marco. Vamos a dejar aquí en la descripción de los videos sus redes sociales, LinkedIn y todo este rollo. Ahí lo vamos a estar posteando también ahí. Y nada, pues yo les deseo felices ventas, buenas negociaciones. Utilicen inteligencia natural. Vayan a la tecnología, prepárense, estudien, acérquense a las personas que están haciendo cosas tecnológicas como Marco. Y nada, yo los veo en la siguiente emisión. Gracias, Marco. Nos vemos. Gracias a ti, Lalo. Vámonos. Saludos. Vámonos.